Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ubis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos. Pues aquí estamos de nuevo dándoles lata. Continuamos con este taller de la homosexualidad y la Biblia. No habíamos podido porque andábamos de parranda, ¿eh? No es Gracias cierto, por cuestiones de trabajo, gracias a Dios, no a habíamos podido, Dios. pero ya estamos nuevamente con ustedes. Y bueno, para no perder tiempo, Ubis, ¿qué te parece si comenzamos para que aprovechemos bien el tiempo y lo mejor que se pueda? Amén. Amén. Bueno, uno de los objetivos no menos importante de los grupos o de las iglesias incluyentes es la oración. Como creyentes que somos, creemos que la oración es el compartir y vivir nuestra fe y nuestra orientación sexual sin traumas, que nos pueda acercar a Dios y que nos disponga a un compromiso con Dios y con el prójimo. La oración en definitiva nos va a acercar no solamente a Dios, amigos, sino que también nos acerca al hombre, tomando postura ante la vida, la incomprensión, la intolerancia y la injusticia. Y por eso es importante este tipo de pláticas. Por eso son importantes las iglesias incluyentes. No porque quieramos hacer una iglesia más o diferente, sino porque los que tenemos el mismo sentir en oración podamos estar unidos realmente en ese sentimiento, en esa postura ante la vida, de incomprensión, de intolerancia. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de iglesias con una postura, entendemos que a lo mejor por ignorancia, por mucho, no vamos a juzgar, pues han salido de las iglesias dolidos, y estos grupos, este objetivo de iglesias es que en oración también nosotros podamos acercarnos a Dios de esta manera. Claro. Y aparte, a estas iglesias incluyentes, donde nosotros también pertenecemos, hacemos esa comunión con Dios, ¿verdad? Esa comunión entre hermanos. Aquí si no nos fijamos de qué tipo de religión, o sea, aceptamos también a otras personas que tienen otro tipo, otras denominaciones o religiones, por así llamarlo, ¿verdad? Ajá. Y no importa también si son homosexuales o no. Aquí somos todos bienvenidos. De hecho, creemos que como grupo de cristianos y de la comunidad LGBTI, etcétera, 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 tenemos que vivir cerca de la verdad, cerca de la palabra de Dios. Así es. Y sabemos que las iglesias nos rechazan, que los responsables de estas iglesias no nos tienen en consideración, pero a pesar de todos, seguimos fieles a Jesús, pues somos los nuevos pobres de Yahvé. Yo les digo, porque nací siendo protestante, le digo, somos los nuevos protestantes, ¿verdad? Así es. En estos grupos de oración ustedes van a encontrar un espacio para que puedan compartir su fe abiertamente con otras personas como ustedes. Un lugar de encuentro con Dios en comunidad y optando por una vida cristiana sin que ustedes tengan que renunciar a su propia sexualidad. Un lugar en definitiva donde todos podemos compartir nuestras experiencias religiosas sin el temor de la intolerancia, sintiéndonos todos iguales ante Dios. Eso es lo más importante. Pero tenemos que entender la sexualidad humana y más concretamente la condición homosexual o de la comunidad. Vamos a llamarlo homosexual para no estar LGBTI. Entendamos que todos entramos aquí. Y se ha convertido durante los últimos años en un tema de estudio, de investigación y de debate. Pues la actitud de tanto las iglesias tradicionales, por no decir católicas y cristianas, todas las iglesias tradicionales, pues es que ante los avances y progresos de la comprensión de la sexualidad humana, pues no solamente han sido cautas, sino que incluso se han atrevido a contradecir aquello que los biólogos, sexólogos y moralistas en general afirman sobre la condición homosexual. Aparte de la actitud contradictoria de la iglesia, por una parte se ve, por ejemplo, en el matrimonio, en el caso de la iglesia católica incluso le llaman sacramento, que intensifica la relación personal con Dios y se afirma que en la unión de los esposos
se simboliza la unión de Cristo con la iglesia, pero al mismo tiempo se atribuye una importancia al hecho de que Jesús fuera célibe. A nosotros no solo se nos niega la posibilidad de intensificar la relación personal con Dios, ¿verdad? Pues se nos impide la unión con alguien a quien amamos, sino que tampoco podemos entender qué significa la unión de Cristo con su iglesia. Y la actitud de la iglesia ante el sexo, aunque se puede explicar, no se puede entender, porque el pensamiento cristiano muestra un adecuado conocimiento de la biología, de unos tabús religiosos y de una filosofía dualista de la naturaleza humana. Y la verdad, hermanos y amigos, es que la sexualidad humana supone, expresa y realiza el misterio integral de la persona. No es algo separado al ser humano, al hombre, pues lo condiciona en su ser más profundo, ¿verdad? Y esto es lo que hace que se nos impide o lo que nos impide que nos realicemos como personas. En realidad, la sexualidad humana está en el centro de la misma persona humana. Únicamente al sexo, al igual que la iglesia, seremos reduccionistas si solo creemos que no solo es importante el sexo, sino que el amor interpersonal complementa la relación sexual. Bueno, en pocas palabras, nosotros, como los demás seres humanos, nos expresamos a través de la sexualidad. Creemos que la sexualidad es una forma de expresión privilegiada de la persona y que en definitiva es una forma de lenguaje y de comunicación interpersonal. Y no podemos olvidar que el hombre es un ser abierto, que somos hombres porque nos comunicamos, nos relacionamos y nos amamos. Muy importante. Y sí, a nosotros, comunidad homosexuales, se nos niega la posibilidad de relacionarnos, la posibilidad de entregarnos al otro, de abrirnos al ser querido, al ser que amamos, y en definitiva se nos niega la capacidad de amar. ¿Qué clase de hombre están creando? No diríamos como Segismundo, ¿verdad? Prácticamente filósofo, siendo yo más hombre, tengo menos libertad. Qué triste, ¿verdad? Pero no creemos realmente que con el evangelio en la mano se nos pueda decir que nosotros no somos capaces de amar, que no podemos entregarnos y descubrirnos al otro. Y entonces aquí es donde ya entramos en nuestro tema. Ahorita nuestra hobby, perdón, es que hace calorcito. Pues vamos a empezar ya con nuestros temas. Porque, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la homosexualidad? Realmente algunos cristianos e incluso algunos judíos eruditos de la materia, tengo pues el privilegio de haber conocido a John Donner. Él ya, gracias a Dios, está en brazos de nuestro Padre. A Tom Hams, que a nivel mundial ha escrito compendios muy interesantes sobre todo esto, donde afirman que basarse en la Biblia para condenar la homosexualidad es simplemente inexistente. Cuando el último libro de la Biblia se escribió, ni siquiera existía una palabra para decir homosexual. Sí, y claro, y a raíz de eso, no nada más están estos autores, hay más autores que han estado haciendo sus investigaciones, han hecho libros respecto a esto, a que se analizan los textos bíblicos, que son los que usan ahora sí que nuestros hermanos cristianos tradicionales o fundamentalistas, etc., para condenar a este grupo, a nuestro grupo, ¿sí? Como dijo, que usar el LGBT, etcétera, todos somos uno, ¿sí? Y que usan para condenarnos. Y hacen estos análisis, y de lo cual nosotros hemos estado estudiando y compartiendo. Y algo bien interesante, no crean que solamente porque nosotros somos cristianos, pero no solamente cristianos, también hay gente erudita católica donde reconocemos que es gente sumamente preparada,
porque estudian mucho y que hablan precisamente y abiertamente sobre esto, en bases fundamentales y cristianas, en amor, de que realmente está mal interpretada. Claro. De hecho, fíjate, Obis, que la pregunta es, ¿condena la Biblia la homosexualidad? Pues no. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido invocada, utilizada como autoridad para justificar la esclavitud, para justificar la Inquisición, para justificar el racismo, para oponerse a la base científica. ¿Cuántas veces no se mandó a la horca porque decían que la Tierra era plana? No, así es. ¿No es cierto? Que decían que era inmóvil y plana. Y actualmente muchos basan la discriminación hacia la comunidad homosexual LGBT apoyándose en argumentos bíblicos. Y nuestra opinión es que la Biblia se utiliza con frecuencia para justificar ideas preconcebidas que no están sometidas al menor sentido crítico. Ajá. Y por eso a estas personas o los que escribieron la Biblia, sabemos bien que fue dictada por Dios, ¿sí? Pero entendemos que era en esos tiempos y ni siquiera sabían que era un homosexual, ¿sí? No tenían ni idea, vivían con ellos y así los querían, ¿sí? Pero a raíz, desde el año de 1946, quiero decirles que los que crearon la versión estándar revisada de la Biblia, fueron los primeros que tradujeron esas palabras griegas asociadas con el comportamiento del mismo sexo como homosexuales. Bueno, es que fue muy fácil decir, no se acostará hombre con homosexuales. Sí. Y en realidad hablaba de homoafectividad, algo totalmente diferente, o de simplemente una conducta. No estamos hablando de nada. Simplemente es cómo se ha mal interpretado o mal traducido. Entonces, sabemos bien, Dios les dictaba la Biblia, se las dictó. Y Dios no les iba a poner esas palabras para a nosotros excluirnos. O no nada más a nosotros, a todo este grupo, a muchas personas más, ¿sí? De otro tipo de condiciones, otro tipo de orientación, ¿sí? Dios no hacía eso. Créanme que Dios es tan listo y tan inteligente y tan amoroso, que les dictó las palabras como debe de ser, pero lamentablemente las traducciones es donde empieza todo. Y aquí viene lo interesante, porque vamos a ver precisamente eso, que hay dos maneras de acercarse a la comprensión de cualquier texto o literatura. ¿Cómo es la Biblia? Pues puede ser a través de un acercamiento literal o puede ser a través de uno histórico y crítico. Y es lo que muchos dicen homilética, que en los estudios, ¿verdad?, que dan en algunas iglesias cristianas, de traducción, de interpretación, pero desafortunadamente, pues, se basan quieren encontrar en una palabra la justificación de todo. Y es importante que tengamos mucho cuidado, pues la interpretación literal finge limitarse a repetir lo que el texto dice sin hacer una interpretación. Naturalmente, cualquier lector interpreta el texto al leerlo, y es inevitable que influya el entorno cultural del lector y que condiciona necesariamente la lectura. O sea, también a veces depende de cómo nosotros pensemos. Desafortunadamente, que nos rodee para todo esto. Y en la lectura, el método histórico crítico va a tratar de reproducir el contexto en que fue escrito el texto para comprender lo que entendían quienes lo leyeron por primera vez. Es decir, trata de actualizarlo para hacer una comprensión lo más correcto posible. Y al problema de la comprensión hay que añadir el problema de la traducción de los textos antiguos a lenguajes modernos. Porque es el reflejo de unos esquemas mentales muy distintos. Con frecuencia una traducción puede decir traición.
porque no es una traducción correcta. Exacto. Entonces, como se podría decir que cuál era su sustento, por ejemplo, del caso, cómo sustentan todo esto. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir de todos estos temas que vamos a estar viendo. Vamos a ir con bases bíblicas, estudiando poco a poquito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, basándonos en un estudio serio, sincero, honesto, porque nosotros no tratamos de encubrir, que quede claro. No estamos haciendo una iglesia gay. Estamos tratando de decir lo que realmente ha sucedido con estas malas interpretaciones. En el Antiguo Testamento es importante entender que hay varias citas que se invocan como prohibiciones de la homosexualidad, si lo podemos entender hoy así. Todas ellas se refieren únicamente a los varones, curiosamente ninguno al lesbianismo. Y vamos a ver que su sentido es muy distinto del que se suele normalmente explicar, porque aquí es donde decimos, entra la parte histórica, el tiempo, lo que quería decir y por qué fue escrito. ¿Será porque en ese tiempo a la mujer la tenían en un estatus bajo y era muy fácil el abuso sexual, la violación, pero si había... Y no era importante. Y no era importante, o sea, era como que muy... lo normalizaban, le pasó. Sí. Pero si le pasaba algo al varón, entonces ahí sí era algo, ¿cómo se podría decir? Pues, grave. ¿Sí? Y lo vamos a ver cuando entremos precisamente al estudio de Sodoma y Gomorra. Estas palabras que tú dices hoy son muy importantes, porque aquí es el claro ejemplo de cómo se ha mal interpretado una frase de decir que eran homosexuales, cuando en realidad se estaba hablando de violación, de degradar al hombre como tal. Y aquí es la primera parte importante que viene sustentada de cómo se ha mal interpretado o se ha interpretado falsamente a beneficio, desafortunadamente, de muchas iglesias. No creemos que todas. Ojo, no estamos condenando ninguna denominación. Entendemos que ha sido un error que se sigue haciendo. Y la idea de nosotros es que a través del Espíritu Santo y del conocimiento que Él nos pueda dar, nosotros apoyemos con la verdad y que de una vez por todas se deje de condenar lo que no se ha condenado. Así es. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver varias citas donde también se refieren o se dice de la homosexualidad. Y bueno, los temas más representativos, por si los quieren ir buscando, para que cuando nosotros entremos ahí, ustedes tengan sus dudas, sus preguntas, pues vamos a leer, por ejemplo, Romanos 1, capítulo 1, del versículo 18 al 32. Vamos a estudiar también 1 Timoteo 1, del versículo 9 al 11. Y vamos a ver también 1 Corintios 6, versículo 9 al 10, donde cada uno de estas citas y algunas otras más van a merecer una atención expresa de nuestra parte, porque vamos a demostrar precisamente esto que estamos hablando, cómo se ha mal traducido y mal interpretado. Y también podemos ver a Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, ¿sí? Gomorra y Sodoma, Génesis 19, 1 al 13. Del 1 al 13, ¿sí? Esos son para nosotros, los 6 textos, ¿verdad? Así es. Que dicen muchos, los 6 textos garrotes que condenan, que usan para condenar. Y esto ha sido por una cuestión muy importante. Porque para la comprensión de la sexualidad desde el punto de vista cristiano, no debemos tomar citas aisladas, sino debemos hacer una comprensión global basando toda apreciación en los criterios evangélicos. Si yo nada más voy a leer donde habla de violación o donde aparentemente habla de violación, voy a creer que es una violación. Yo tengo que entender el contexto histórico, qué hay detrás de todo eso, por qué fue escrito, y así es como vamos a ver esto para poderlo entender
de una manera mucho más abierta. Y no vamos a excluir a ninguna persona o a ningún grupo en razón de ninguna diferencia racial, lingüística, social, económica, religiosa y naturalmente sexual, pues Jesús no excluyó a nadie. No vamos a convertir la ética cristiana en un legalismo sin sentido, lo cual sería volver a la ley judía, lo que hacen ojo por ojo, diente por diente, porque no es, ¿verdad? Que era lo que Jesús y las primeras comunidades abandonaron. Recuerden que solo hay dos grandes mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya para terminar el día de hoy, porque es una introducción, pero ya de aquí ya entramos directamente, amigos, por eso les dimos los textos. Ya vamos a entrar directamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, nada más para entrar con el pie derecho, les queremos comentar que debemos considerar que Jesús siempre dio muy poca importancia a la ética sexual y familiar. Nunca habló contra las prostitutas, relativizó la importancia de la familia como institución, porque hoy muchas iglesias sostienen que la familia son padre, madre, hijos, y no es así, ¿verdad? Perdonó a los adúlteros, que fue una actividad sexual que parece considerarse pecaminosa. No habló nunca de la homosexualidad. Era un tipo de relación que no afectaba a intereses sociales o humanitarios y no producía viudas o mujeres abandonadas sin sustento, ¿verdad? No generaba huérfanos o hijos sin padre, ni tampoco provocaba otros problemas sociales. Entonces no queremos convertir el sexo en el eje fundamental de la moral, como se hace con frecuencia, pues es una gravísima traición al mensaje liberador y de amor de Jesús. En base a esto, nosotros vamos a comenzar ahora sí, amigos y hermanos, en nuestro próximo plática, ya directamente con el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre los pecados de Sodoma, la homosexualidad en el Código de Santidad, prácticas sexuales en los cultos religiosos, donde pues, se ha tomado también para hacer falsas traducciones, y la relación incluso de homosexuales en la Biblia hebrea, que viene precisamente en Romanos 1, del 18 al 32, en Corintios, Timoteo, que fueron los versículos, los 6, digamos, textos o lecturas que dijo la obispa, ¿verdad? Y vamos a ir así viendo tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Entonces los invitamos a que lo lean, y si no, pues los invitamos a que nos sigan viendo. Pues primero Dios, vamos a ir hablando estos temas con mucho amor, con mucha pues honestidad de nuestra parte, no queriendo molestar a nadie, sino acercándonos al amor verdadero y precioso, incluyente de Jesús. Así es, amén. Nos estamos viendo.